Me confirman, por favor, si se ve o no. Rufo, por favor, ahí. No se ve, ¿no? Rufo, dice, a ver, vamos a, no sé qué es lo que está pasando, pero el detalle es que no me das pista para compartir, hay algo de repente por ahí. Presentar ahora, dice, pero no hay presentación. Ya, listo, ahí está. Listo. No sé si pueden ver esto. Ahora las diapositivas, por favor, me confirman. Me confirman con las diapositivas, por favor. Ya, un segundito, ya. No sé, algo está pasando con ¿será el internet o será el mío? A ver, vamos a ver. Un segundito. Ahora, a ver, por favor, Rufo. Sí, profesor. Observo, se ve. Ya, gracias. Gracias, agradecerles en todo caso. Este es el problema de las tecnologías y el problema de las redes. Muy bien, colegas, en realidad bastante tiempo, un par de semanas o 3 semanas que nos hemos apartado de estos eventos, uno por motivos también personales y otro por motivos también del feriado de la semana que pasó, pero es cuestión de ir siempre refrescando, ¿no? La idea, colegas, es que comprendamos muy bien el entorno matemático. La vez pasada habíamos dejado las clases o los eventos referidos. Pero hay alguna bulla, por favor, no sé si pueden silenciarlo. Colegas, les voy a explicar que nosotros dejarlo cerrado. Entonces decía que estamos continuando y empatando con lo que veníamos haciendo. Hoy día vamos a trabajar un poco las competencias matemáticas, principalmente referidos al tema de cómo lo estamos viendo desde el currículo nacional, y también habría que verlo competencia por competencia, ¿no? Estamos en la competencia número 1, un poco para ir reforzando también la idea de quién es la que me permiten, colegas, les voy a explicar Rufo, no sé si me lo silencias a la colega. Colegas, les voy a suplicar. Listo. Entonces decía, colegas, de que se trata de un poco comprender el área de matemática, y sabemos que el área de matemática tiene 4 competencias, ¿no? Antes de tener estas pequeñas y cortas vacaciones de 3 semanas, habíamos visto por conveniente abordar la competencia número 1, referido a resolver problemas de cantidad, ¿no? Su implicancia, cuál era digamos, el nivel de desarrollo de esta competencia desde el ciclo inicial hasta el nivel secundario, pero también era muy bueno ver cómo esta acción se iba trabajando ciclo tras ciclo, y obviamente cuál era el nivel de desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Y de hecho esto tiene que empatar con lo que veníamos haciendo en las semanas anteriores, ¿no? Referidos a que en el currículo nacional, si bien es cierto, sea cualquiera de las áreas, cualquiera de las competencias en el tema de desarrollo, tenemos que verlo también desde la arista del desarrollo digamos, de la parte pedagógica, psicológica, ¿no?
Y creo que no me equivoco en decir que en los primeros talleres que hicimos, siempre hemos manifestado en el sentido de que comprender el currículo es comprender básicamente todo digamos, todos los enfoques que encierran ella, ¿no? El currículo nacional, si bien es cierto, no precisa enfoques, pero a través de sus preceptos, a través de sus proposiciones, necesariamente sí encierra todo un enfoque, ¿no? Y por esa razón era y fue necesario revisar, por ejemplo, algunas teorías referidas al aprendizaje significativo, al conflicto cognitivo, el tema de las demandas cognitivas, ¿no? Altas, bajas, el tema de retroalimentar en el proceso, etcétera, que son básicamente términos que hemos ido usando en el cotidiano de nuestra práctica pedagógica. Y de hecho, el área de matemática, comunicación, personal o ciencias, o cualquiera de las áreas, sí tiene en su interno toda esa gama de, digamos, de concepciones, ¿no? Porque una cosa es tener una concepción, un enfoque respecto a la mediación, por ejemplo, y otra cosa es tener un enfoque, por ejemplo, referido a la enseñanza, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene, digamos, un sendero diferente. Nosotros hemos ido revisando esas, digamos, esas teorías que encierran estas concepciones, desde la teoría piagetana, vygotsquiana, digamos, de Forstein, de Gardner o de Sternberg sobre, digamos, sobre las demandas cognitivas, o la retroalimentación, referidos a Lijovic, que estamos revisando, o Ravela, ¿no? Que son autores que necesariamente intervienen en esta discusión, ¿no? de estas concepciones. Entonces, esas concepciones necesariamente jalan hacia el currículo, ¿no? Esas nos determinan el camino que debemos tomar en abordar la matemática, o en abordar la ciencia y tecnología, o abordar, perdón, la parte de la competencia lee, escribe, etcétera, ¿no? Porque de cómo tú desarrolles la competencia, encierras pues ese conjunto de concepciones con ella, ¿no? Es decir, abordar, por ejemplo, que un estudiante resuelva problema de cantidad, automáticamente te sopla a que tú veas cómo el estudiante resuelve problemas de cantidad, por ejemplo, empezando de lo más básico, ¿no? Que eso es la demanda cognitiva más básico, y cómo puede llegar a complejizar ese mismo problema a través de ciertas acciones que el maestro puede hacer a nivel de mediación. Y cómo yo, cuando este estudiante falla o no tiene posibilidades de avanzar en su estructura cognitiva, le voy haciendo el proceso de retroalimentación. Pero a la par, diré, ¿no?, que la mediación implica ponerle de vez en cuando al estudiante ciertas dudas para que él empiece a generar mayores sinapsis a nivel mental y pueda resolver dificultades, porque la idea tampoco es facilitarle todo al estudiante, ¿no? La idea está en que tú le pongas preguntas y repreguntas que permitan, pues, tener esa facilidad de resolver por sí solo, ¿no? Y si no lo hace, de repente por ahí ingresa este enfoque que también hemos ido conversando respecto al aprendizaje a partir del error, ¿no? Entonces, uno cuando tiene error respecto a resolver una dificultad, un problema, lo que está haciendo es ya no volver a equivocarse de esa manera, ¿no? Si hay una buena retroalimentación que le acompaña a este proceso, obviamente estamos hablando de un aprendizaje, porque también el hecho de tener errores es un proceso de aprendizaje. Entonces, toda esa gama de teorías que estoy un poco refrescándoles, nos tiene que ayudar un poco a empatar con el área que vamos a trabajar hoy día. Y básicamente el propósito de estas 2 horitas es, si bien es cierto, la matemática también abarca todo un mundo, es 4 competencias grandes, y cada competencia internamente encierra un conjunto de concepciones disciplinares, pero abordar una por una nos ayuda también a definir cuál es el norte de cada competencia, ¿no? O sea, ¿qué queremos que el estudiante desarrolle, ya sea en el nivel inicial, primaria y secundaria, en esta área básica que es la matemática, ¿no? Si bien es cierto, hay un conjunto de conocimientos disciplinares internamente, probablemente un profesor de matemática tiene mejor manejo disciplinar que cualquier profesor, pues, ¿no? Pero necesitamos manejar y empatar estas 2 relaciones, ¿no? ¿Qué me dice la teoría pedagógica
y qué me dice la teoría curricular para desarrollar esas, digamos, esos contenidos o campos matemáticos. Entonces, dependiendo de qué enfoque es la que gobierna, en este caso el Ministerio de Educación, se ha apoyado pues al enfoque por competencias, ¿no? Y en el enfoque por competencias, para el área de matemática básicamente tiene pues un enfoque que se llama el enfoque de resolución de problemas. Entonces, si es así, entonces todas las actividades pedagógicas, todas las actividades de mediación que uno hace en el aula, para procesar básicamente y proceder que el estudiante aprenda, es obviamente respetando ese enfoque. Ese enfoque tiene su naturaleza, tiene sus implicancias, tiene la forma de cómo vamos a abordar, y de eso se trata, ¿no? De ir respetando esa didáctica, porque también el docente que intenta que el estudiante resuelva estas dificultades, obviamente tiene que ver la naturaleza de esa didáctica, ¿no? ¿Cómo yo entonces, valiéndome de este enfoque de la resolución de problemas, puedo desarrollar la competencia en el estudiante? Entonces, esta relación es la que ahora vamos a ir un poquito entendiendo mejor, comprendiendo también cuáles son los enfoques en la matemática y cómo yo voy a desarrollar las competencias bajo ese marco, ¿no? El marco que habíamos analizado la vez pasada es el marco de las competencias. Probablemente con todos los docentes que están conversando hablan, pues, de hecho, del enfoque de la competencia, ¿no? Como un saber actuar, ¿no? Es una actuación que el estudiante realiza y para que su actuación sea mejor y cada vez mejor, se vale pues de ciertas herramientas, ¿no? Y estas herramientas son las capacidades. Pues la capacidad es el conjunto, digamos, de estructuras que uno usa como recursos para desarrollar o resolver una dificultad. Entonces, es ahí cuando tú ves que el estudiante está desarrollando algún nivel de competencia, ¿no? Y para fijar si el estudiante va desarrollando pues, de un grado a otro, digamos, tenemos unas descripciones y estas descripciones son los desempeños, ¿no? Y estas descripciones hacen alusión a la competencia, sí, necesariamente, porque es una parte de esa competencia que queremos desarrollar a lo largo de los 3 niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, y en secundaria estaría desarrollada esa competencia, ¿no? Pero para nosotros ver de grado a grado cómo el estudiante va avanzando en su desarrollo de esta competencia, tenemos ciertas descripciones, ¿no? Que son más específicas, más acotadas, digamos, para un año no más, y esos son los desempeños. Si queremos ver el desarrollo de la competencia a lo largo de un ciclo, porque nuestro sistema educativo peruano, si bien es cierto, está hecho por grados, pero premia mejores posibilidades al nivel de ciclo, ¿no? Porque entendiendo que el ciclo también es la estructura que permite ver con mayor detalle el desarrollo de la competencia. Y le damos también tiempo al estudiante para que aquellas competencias previstas para un determinado grado se desarrollen en la siguiente. Entonces, y desde el enfoque de ciclo, ¿no? El ciclo permite que le demos un tiempito adicional al estudiante para que pueda desarrollar la competencia. Entonces, en este periodo de tiempo de ciclo, ¿cuál es el descriptor que me va a ayudar a ver si está logrando o no? Entonces, aludimos al hecho del estándar. Entonces, el conjunto de los estándares que encierra una determinada, digamos, determinada área y el conjunto de competencias del área son implicativos, pues, para yo decir, ¿no? Este estudiante, digamos, de segundo grado de primaria, o este estudiante de sexto grado, este estudiante de segundo año de secundaria, está desarrollando esta competencia y tiene este estándar, ¿no? Las pruebas de medición, un poco para recordar también, tanto del Sistema Nacional de Medición, que es la UMC, Unidad de Medición de la Calidad, así como PISA, evalúan esos estándares, ¿no? Es decir, se hacen unos cortes y dicen, no, a ver, ¿cómo están los chicos de segundo año de secundaria, por decirlo, o los chicos de cuarto grado de primaria, ¿no? Hacen ese corte y determinan, a ver, ¿qué cosa ya aprendieron hasta cuarto grado o hasta segundo año de secundaria? ¿Y cuál es el descriptor que debe tener? O sea, ¿qué cosa debió haber aprendido y qué nivel de desarrollo de competencia debe tener? Y ahí están encerradas, pues, en los estándares de esos ciclos, ¿no? Tanto segundo de secundaria o cuarto de primaria. Entonces, de acuerdo a la descripción, porque recordemos nomás un poquito el concepto de descripción,
La descripción ayuda pues a determinar, por ejemplo, cuando uno describe a una flor, dice, ¿no? Esta flor es de color tal, está muy verde, tiene pétalos hermosos. Entonces, si esos son los criterios con los que estoy viendo a esta flor, lo mismo veo pues con el estándar al estudiante de segundo año de secundaria, ¿no? A ver qué cosas debe tener allá, debió haber manejado operaciones verbales, operaciones multiplicativas, fraccionarias, etcétera. Entonces, yo le voy midiendo con esto. Entonces, ese estándar me dice a mí que todos los estudiantes de ese grado deberían al menos haber desarrollado esas, digamos, esos estándares que son básicos para ese grado. Entonces, teniendo este enfoque un poquito amplio de cómo se presenta el currículo nacional en todas las áreas, no solamente en matemática, vamos a ir revisando también qué implicancias tiene eso de desarrollar, pues, una determinada competencia, ¿no? Sabiendo que en el área de matemática nosotros tenemos 4 competencias. Cada una tiene cierta, digamos, cierto origen. Lo llaman, a nivel curricular, lo llamamos la génesis de cómo se ha estructurado la competencia y por qué razón esa competencia está allí, ¿no? Las razones lo vamos a fundamentar en breve, pero es muy bueno ir preguntando algunas cosas respecto a esto, ¿no? La primera pregunta sería, entonces, ¿cómo yo veo si el estudiante está desarrollando sus competencias, por ejemplo, de resuelve problemas de cantidad? ¿Qué cosa yo espero que el estudiante haya desarrollado a 5 años, a 7 años, a 12 años o a 16, 17 años cuando termine secundaria? Entonces, me va a ayudar a mí el conjunto de concepciones, el conjunto de definiciones de la competencia, ¿no? Entonces, en el currículo nacional vamos a encontrar como la definición de la competencia. Entonces, aquí ya les estoy presentando un poco el PPT, que nos va a ir ayudando un poco para redondear la idea, que no quiero agrandarlo, porque a veces cuando hablamos sobre competencias, sobre, por ejemplo, sobre esta competencia en particular, a veces llegamos al nivel de agrandar, ¿no? Un poco para empatar también con la última clase, porque recuerden que en la última clase, cuando hemos trabajado el pensamiento matemático, hemos cifrado en pensamiento matemático como de primer orden, ¿no? Es decir, aquellas capacidades o habilidades que se desarrollan entre los 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Que son habilidades prenuméricas, que están insertos dentro de esta competencia resuelve problemas de cantidad. Entonces, entro en detalle a esta competencia un poco para diversificar también las opiniones. Si hay algún colega que desea preguntar, libre, colegas, vamos a ir conversando con ustedes, pero me gustaría siempre del tema, ¿no? De repente hay alguna incomprensión respecto a la temática que estamos abordando, sería importantísimo que haya aportes, que haya preguntas, que haya dudas, porque recuérdense, cuando hemos estudiado, por ejemplo, a Piaget hace semanas atrás y hemos visto el tema de conflicto cognitivo, hemos dicho, ¿no? El conflicto cognitivo es la única herramienta, el único proceso cognitivo que posibilita que el estudiante aprenda. ¿Y por qué lo hemos dicho? Lo hemos dicho porque es la única que hace que haya disonancia, que haya un sacudón, que haya dudas en la mente de la persona que aprende. Entonces, si generas conflicto cognitivo en la persona que está queriendo aprender, ya es un mecanismo que va a posibilitar en algún momento que el estudiante vuelva a adaptar su mente, ¿no? O sea, haga el proceso de asimilación, acomodación, ¿no? Que haga el proceso de acomodación, porque como entró en un conflicto, necesita algunas herramientas de mediación, algún tipo de retroalimentación, alguna información más para que su mente se estabilice. Entonces, solo así, sí, solo así se produce pues el aprendizaje, porque no hay otra manera de producir. Entonces, qué bien si en esta oportunidad hay algún colega que diga, no, mira, esta parte no lo entiendo, la verdad he entrado en un conflicto, tengo dudas respecto a esta temática, me gustaría que lo aclare. ¿Qué te parece de este momento? Pues aclaramos. Entonces, es oportuno, colegas, es importantísimo el conflicto cognitivo. Y cuando vamos a preguntar, y hemos preparado varias casuísticas también respecto a la temática, porque esta parte lo vamos a trabajar en unos 15, 20 minutos, y después entramos a unas casuísticas, porque el desarrollo de esta competencia en particular implica pues un conjunto, en realidad, de conocimientos disciplinares.
Haciendo alusión a Piaget también diríamos, ¿no? Si Piaget ha determinado que hay etapas de desarrollo del pensamiento, sobre todo del pensamiento matemático, Piaget ha cifrado de que hay, digamos, ¿no? Hay conceptos que los chicos de inicial, de inicial entre 3 y 6 años manejan, y estos son, digamos, habilidades preconcretas o preabstractas, ¿no? Entonces, estas tienen su propia lógica, ¿no? Porque si tú no has desarrollado estas habilidades prenuméricas, tú no puedes entrar al ambiente numérico, al ambiente de resolver problemas con la facilidad del caso, ¿no? Porque vas a tener dudas, dificultades. Además, el chico, por ejemplo, que está entre los 6, 7 años y 12 años, netamente concreto, dice, ¿no? Tienes las posibilidades de la lógica concreta. Entonces, si tiene esas posibilidades, lo probable es que haya un conjunto de saberes, conocimientos que debe ir manejando en esta etapa para pasar a la siguiente etapa, pues, con mayor sapiencia, ¿no? A la etapa de las operaciones abstractas, por ejemplo, en el caso de secundaria. Entonces, fíjense, la matemática en realidad se desarrolla a ese nivel, ¿no? Desde las operaciones prelógicas, preconcretas, hasta las habilidades abstractas. Entonces, poniendo alusión nomás a un símil con lo que vamos a trabajar, esta competencia, el tema de competencia, resuelve el problema de cantidad, también tiene implicancias desde inicial, ¿no? Esto se trabaja desde los 3 años. Entonces hay habilidades prenuméricas o resuelve problema de cantidad o habilidades de cantidad que tiene que ir desarrollando el estudiante de 3 hasta los 16, 17 años. Entonces, esa lógica necesitamos entender. Muy bien, vayamos a esta competencia. ¿Qué nos dice esta competencia? ¿No? Vamos a hacer una lectura rápida de este organizador visual. Nos va a ir ayudando a comprender qué naturaleza tiene esta competencia, básicamente. Dice que resolver el problema de cantidad, si bien es cierto, es una demanda, una dificultad que se le pone al estudiante, pero en torno a esto hay un conjunto de campos y conocimientos matemáticos. ¿Qué implica? No? Implica que el estudiante solucione y plantee problemas. Es decir, tanto en esta competencia como en las demás, la posibilidad es que el estudiante pueda resolver problemas de cantidad, pero a la par necesitamos que el estudiante sepa plantear problemas. ¿Para qué? Para construir y comprender nociones. Cuando hablamos de nociones, nos referimos a un conjunto de nociones. Si hay alguna colega de inicial en esta sala, primaria o secundaria, estas nociones, generalmente las colegas de inicial manejan mejor el tema de nociones, porque esas nociones ya los de primaria no lo manejan en detalle, ¿no? Pero una de inicial sí lo maneja en detalle. ¿Cuáles son esas nociones para trabajar el concepto de cantidad? Piaget nos habla de varias nociones que la vez pasada lo hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado en el taller, me equivoco, es el taller número 5 o 4. Entonces, en ese taller hemos dicho que estas nociones son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, la seriación. ¿Qué me ayuda a mí? Y ahí explicábamos, ¿no? ¿Por qué seriación? ¿Para qué necesito seriación? ¿Cuál es la importancia de la seriación para un niño, por ejemplo, de 7, 8 años, o para un chico de la secundaria, ¿no? O para un joven de la secundaria? ¿Por qué razón tiene que manejar seriación? Tiene que manejar seriación porque es una posibilidad de lógica, ¿no? Posterior. Por ejemplo, el hecho de decir, ¿no? Pequeño, mediano, grande, solamente vamos a jugar con esas 3 palabras, pequeño, mediano, grande, implica que el estudiante sepa que el ser pequeño o mediano o grande en un momento dado debe ser transitivo. Es decir, no es permanente. El objeto mayor o el objeto grande o el objeto pequeño no es para siempre pequeño, hasta que un más pequeñito que aparezca o uno más grande que aparezca, ese no tiene la nominación de ser grande por siempre, ¿no? Entonces tiene que automáticamente pasar por ese concepto del estudiante y saber si aparece otro grande, ese grande que era inicialmente ya es mediano. Y así sucesivamente será mediano temporalmente. Entonces, a este proceso de tejer esta lógica, la lógica, digamos, de la transitividad, implica pues que el estudiante ya maneja ciertos procesos de reversibilidad de transitividad lógica de clase, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Para yo trabajar en el nivel primario, por ejemplo, que los números
van de pequeño a grande, o sea, de 1 al 10, y del 10 al 1, es decir, de manera ascendente y de manera descendente. Entonces yo puedo trabajar un chico que ya maneja la transibilidad, fácilmente dice, ah, no, 1, 2, después de 2, 3, después de 3, 4. ¿Por qué 4? Porque tiene 4 bolitas, o sea, el principio de la cantidad, ¿no? Maneja ese proceso de ir disponiendo. Entonces, así sucesivamente también manejará el tema de mayor, menor que, igual que, son básicamente ya las relaciones de cantidad de símbolos. Y eso mismo pasará al nivel secundario también cuando tenga que hacer raciocinios de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos ya los números racionales, también hay esa jerarquía, ¿no? De decir menor o mayor. Entonces, si hay eso, entonces el estudiante tiene que ir manejando desde pequeño esas nociones. Entonces, en este caso es todavía noción. Noción significa que no tiene el concepto, pero sí ya conoce algo de esa habilidad prelógica. Eso mismo pasa con la clasificación, ya no voy a ahondar más. Tenemos entonces seriación, clasificación, tenemos la cardinalidad, el conteo, tenemos la secuencia, tenemos la inclusión jerárquica, tenemos la reversibilidad, la centración, la descentración. Entonces, hay un montón de nociones que nosotros podemos ir revisando y lo hemos hecho en la jornada anterior cuando hemos ido definiendo cuáles serían las nociones prenuméricas, ¿no? Entonces, vamos a volver a esa también, pero queremos ir mencionando a qué se refieren estas nociones, ¿no? Ahora, en nociones de cantidad también el hecho de dónde hay más, dónde hay menos, ¿no? El tema de principio de, por ejemplo, de las relaciones. Es decir, podemos poner estos ejercicios, siempre han venido en las pruebas de inicial primaria, el hecho de que a un niño le dicen, no, a ver, Juanito, vas a usar 2 recipientes, uno más achatado y el otro más ensanchado. Y le dan la misma cantidad en vasitos, ¿no? De agua le dan en vasitos y es la misma cantidad. Y lo vierte Juanito a ambos recipientes, claro, cada vaso a un recipiente, pues, ¿no? Entonces luego le pregunta, de hecho en el más achatado hay más para arriba, es decir, el volumen es un poquito más para arriba, pero en ensanchado, como es ensanchado, también el volumen es para un lado. Entonces a Juanito le pregunta, Juanito, ¿dónde hay más? Generalmente el niño que no entendió las relaciones, esta relación, el principio de la relación, dice, ¿no? En el que es más acotado o achatado, hay más cantidad de agua, porque él está viendo el que sube para arriba, ¿no? Entonces, en este tema, por ejemplo, si no hay descentración, porque implica cantidad, ¿no? Si bien es cierto, yo le he dado la misma cantidad y Juanito luego, después de vaciar a los recipientes, que era uno más ensanchado y otro más achatado, dice que en el achatado hay más, todavía falta algo, ¿no? Lo lógico que el niño que pueda responder es que en ambos casos hay igual. Entonces, un niño que ya tiene descentración de cantidad, de relaciones, o tiene esta palabrita, recuérdense, la reversibilidad de pensamiento, él ya puede decir, no, no, profesor, era la misma cantidad de agua y en ambos hay igual cantidad de agua. Entonces, esa respuesta ya te dice que el chico ya desarrolló esta noción de cantidad. Necesitamos saber el sistema numérico. Para trabajar el sistema de numeración decimal, también hay un conjunto de prerequisitos. Lo vamos a revisar ahorita, ¿no? Entre poco, no voy a quedarme ahí. El tema de operaciones matemáticas. Recuérdense que en esta competencia tenemos varias operaciones matemáticas a nivel de PAEP. No sé si escucharon esa palabra, pero casi es un poco trillado. Pero si alguien no lo escuchó, son las habilidades verbales, o sea, son las habilidades aritméticas verbales, ¿no? Lógica verbal. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? En realidad antes había sumas, restas, en realidad son esas, pero puestas en lógica, en aritmética. Entonces, eso también lo vamos a revisar y desarrollar las propiedades, es decir, las operaciones matemáticas tienen propiedades, hay que entender por qué uno suma, por qué uno resta, por qué uno quita, por qué hacemos cambio de posición de un número, etcétera, etcétera. Esas ya se deben a ciertas propiedades. Entonces, fíjense, el estudiante que va a manejar, resuelve el problema de cantidad, no solamente son manejar la cantidad, y para cantidad necesita prerequisitos. Para el número necesita prerequisitos, por ejemplo, para concebir, para construir nomás la noción de 1, 2, 3, necesita el niño ciertos elementos que son prerequisitos para esta lógica. Entonces, eso lo hemos visto la vez pasada, pero lo vamos a volver a ver rápidamente. Ahora,
también necesita que el estudiante pueda discernir, ¿no? ¿Qué cosa? Pueda estimar. Por ejemplo, cuando hablamos de estimaciones, hablamos de no sé si este ejemplo recuerdan, dice que a un niño le dicen, no, Juanito, ¿ves que ese avión está volando allá por los cielos, por los aires? Sí, profesor. ¿Tú crees a cuántos metros crees que está volando ese avión? Dice, ¿no? Juanito mira y dice, no, profesor, puede estar volando a 50 metros. Carlitos le pregunta, Carlitos, ¿y tú cuánto estimas? Profe, ¿cómo va a ser 50 metros? Puede ser unos 200 metros arriba. A otro niño le pregunta y dice, no, profesor, no puede ser 200 metros, mínimo estar volando a 1000 metros de altura, ¿no? Entonces, fíjense, todos los seres humanos tienen la cualidad y la capacidad de estimar. Y esta estimación, en términos matemáticos, se llama matematización. No sé si escucharon de esa palabra de matematización. Es el primer concepto que se desarrolla, ¿no? en las personas. Todos tenemos la capacidad de calcular, por eso cuando vemos, por ejemplo, en la calle digamos, un saco de papa botado y dices, no, no, allá en ese saco debe haber 4 arrobas, no, 5, no, hay 10, hay 8. Todos estiman. Entonces, ¿por qué estiman? Porque en algún momento levantaron, vieron, etcétera, etcétera, y con esos referentes hacen estimaciones. Entonces, todos estimamos, inclusive cuando nosotros viajamos, decimos, ¿no? ¿A cuántos kilómetros estamos haciendo? Creo que es a 60, 40, ¿sí, no? Entonces, esa capacidad de estimar ayuda a las personas a que tenga indicios de lógica, ¿no? Y de hecho, esa estimación a veces no es, pues, exacto, pero nosotros necesitamos, a partir de estas estimaciones o matematizaciones, necesitamos hacer cálculos más exactos, ¿no? Operamos a través de fórmulas. Por ejemplo, cuando en la primaria, en inicial, no hay casi mucho uso de fórmulas, si bien es cierto, en las inecuaciones, entre quinto o sexto, se usa un poco este asunto de cálculos, pero usando fórmulas. En la secundaria sí se usa algunas fórmulas mucho más validadas, ¿no? Que son, por ejemplo, la fórmula, ¿qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos la fórmula que Einstein ideó, ¿no? Para la energía, ¿no? Entonces, así hay fórmulas para caída libre, etcétera, que en realidad nos ayuda a que la matemática sea exacta. Por ejemplo, el tema de pi, ¿no? El pi, como tal, ayuda mucho, ¿no? Es un símbolo que tiene una representación numérica, pero ha ayudado a generar tecnología en el mundo, ¿no? Entonces, eso es exacto, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es exacto? Porque te ayuda a que esa precisión sea una precisión matemática. Entonces, la matemática también tiene que irse al lado de la exactitud, no siempre es una estimación nomás, ¿no? Bueno, también el estudiante tiene que aprender a seleccionar estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. Es decir, para calcular, para estimar, etcétera, requerimos pues un conjunto de estrategias. Por ejemplo, la más usual en resolver problemas es pues la estrategia de Polya, ¿no? Polya planteó unas estrategias que más adelante también les vamos a trabajar, que ayuda mucho en cómo el estudiante debe estar en contacto con un problema y qué debe hacer o cómo debe proceder cuando deba resolver. Finalmente, todos estos procesos llevan a un razonamiento lógico y este razonamiento debe ser a partir de comparaciones, explicaciones o analogías y que nos induzca pues a ciertas propiedades. Esa es un poco la dinámica de esta competencia, de la primera competencia de la matemática respecto a resolver problemas de cantidad. De hecho, en la siguiente hora vamos a trabajar varios conceptos referidos a esta y cuáles son los prerequisitos para lo que les decía, ¿no? Para desarrollar las nociones de cantidad, las nociones de número, el sistema de numeración decimal, las operaciones aditivas para trabajar el tema de operaciones, y ahí nos vamos a centrar la siguiente hora, claro, después de leer algunas casuísticas. Ahora, ¿qué dicen las otras competencias? Porque matemática no tiene solamente una competencia, tiene 4 competencias, nos faltaría 3. La segunda competencia es esta, ¿no? No sé si se ve, pero me informan. Voy a ir viendo también la otra máquina, a ver, voy a chequear, no sé si se está viendo, pero sería importante que alguien desde el otro lado, no sé si hay alguna, digamos, alguna pregunta
hasta allí. Pero en este caso vamos a ir presentándoles la siguiente, la siguiente competencia, ¿no? En este caso, la segunda competencia tiene que ver con resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Antes, un segundito, nomás voy a tratar de estructurar esta partecita, que ya están viendo seguramente. Ya, sí se está viendo. Aquí voy a tener un equipito que me va a ir pautando. Pero también si hubiera preguntas, como vuelvo a reiterar, sería importante que nos indiquen, ¿no? Las dudas son muy buenas para desencadenar aprendizaje, ya decía. Entonces, en la segunda competencia, dice, no, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Cuando nosotros de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, decimos que el estudiante desarrolla esta competencia cuando él logre lo siguiente, ¿no? Caracterizar equivalencias, ¿no? Primero, cuando hablamos de equivalencia estamos hablando de ciertos procesos que el estudiante debe lograr, ¿no? Por ejemplo, a través de la comparación, no sé si hay colegas de primaria, pero vamos a ir un poco usando los materiales de primaria. En primaria tenemos un materialito muy bueno para hacer equivalencias, ¿no? Estas regletas de colores. Las reglas de colores están pintaditas, bueno, son desde la unidad hasta la decena, ¿no? Son regletas de 1, de A2, de A3, de A4, y tiene mucha ventaja para ir trabajando en tema de noción de cantidad, pero nos sirve también para equivalencias. Por ejemplo, diríamos, ¿no? A ver, niños, tenemos la barrita amarilla que indica, digamos, el número 5, ¿no? Son 5 cubitos que se encuentran en esta barrita amarilla. Y podemos decirle, ¿no? Esta barrita amarilla, ¿cuántos cubitos blancos equivale, ¿no? Entonces, ahí el estudiante tiene que saber contar que esta barrita, que es 1 nomás, equivale pues a 5 cubitos, ¿no? Y eso también podemos ir ensayando. Hay muchos ejemplos en los materiales que tenemos en los cuadernos de trabajo. En el ministerio nos presentan varias figuras respecto a equivalencia, ¿no? Por ejemplo, dice que ponen una balancita, ¿no? En una balanza ponen, digamos, 10 cubitos y en el otro lado ponen una bolsita cerrada negra, ¿no? Y dicen, ojo, aquí hay equivalencia, esta balanza debe estar equilibrada. ¿Cuántos cubitos creen que hay en esta bolsita negra? Dicen, ¿no? A sabiendas de que en una de las balanzas hay 10 cubitos. Entonces, el estudiante tiene que necesariamente hacer algún tipo de lógica, ¿no? Si en uno de los platillos hay 10 cubitos, en el otro hay una bolsita con n, digamos, cubitos, ¿cuántos cubitos creen que ahí haya, no? Entonces, el niño tiene que tener esa lógica de decir, no, hay 10 en esa bolsita, porque si no, no estaría en equilibrio, ¿no? Entonces, esas preguntitas ayudan a trabajar equivalencias, pero más adelante, eso se trabaja entre segundo grado, más o menos, pero más adelante ya vamos a ir trabajando equivalencias con unidades de medida, ¿no? Las unidades de medida, ya sea la longitud, la masa, el peso, de la capacidad de litro, etcétera, ¿no? Entonces, esas también son equivalencias. ¿Cuánto equivale, por ejemplo, diríamos, ¿no? Dos cuartos de litro a cuánto equivale, por ejemplo, en mililitros, o un cuarto de litro a cuánto equivale en mililitros, ¿no? Entonces, esas equivalencias serán más adelante, es cuestión de ir armando desde lo concreto a lo más simbólico, ¿no? Luego, generalizar regularidades. Las regularidades tienen que ver mucho con el sentido de, no sé si por ahí hay algún colega matemático, pero en el caso de la primaria trabajamos bastante el tema de estas series, estas secuencias, ¿no? Con el caso de la regularidad, ¿no? Por ejemplo, descubrir patrones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cambio de una magnitud con respecto a otra también, ¿no? Es decir, la que ya acabo de explicar, que tiene que ver con otro nivel de equivalencias, ¿no? Estas están cifradas a nivel de reglas, hay reglas para cada uno de ellos, y de hecho, también necesitamos que el estudiante desarrolle, pues, por ejemplo, encuentre el valor desconocido, determinar algunas restricciones, algunas predicciones
respecto a lo que está trabajando. Por ejemplo, de la bolsita negra y el conjunto de cubitos en una balanza es hacer predicciones, ¿no? También restricciones y valor desconocido, porque en este caso era trabajar a través del valor de que hay 10 cubitos, pero en la bolsa no sabes cuántos hay. Entonces, esas cositas ayudan mucho a ir trabajando este tema de la regularidad y equivalencia. Hay otras acciones adicionales, por ejemplo, se plantea en esta competencia las ecuaciones, inecuaciones, funciones. Hay un conjunto de estrategias que seguir para resolver también propiedades. Y de hecho, esta competencia ayuda a que el estudiante resuelva problemas haciendo algunos ejercicios que incluso Piaget hace tiempo indicaba, ¿no? Tenemos que hacer que la matemática sea vivencial, o sea, el juego es el primer nivel de la matemática. Luego tiene que graficarla, ¿no? Graficar, bueno, también puede usar lo concreto, manipular a nivel concreto, pero tiene que llegar a expresiones simbólicas, ¿no? Lo lógico es que el niño no se quede, pues, en representar de manera concreta o hacer las representaciones gráficas, no, sino tiene que usar el lenguaje matemático, el lenguaje de los símbolos. Entonces, de esa forma estaría desarrollando la competencia. Eso implica esta competencia. De hecho, que esto vamos a volver a revisar todavía más en la siguiente clase cuando nos toque, por ejemplo, qué implica pues esta competencia y cómo lo trabajamos, la secuencia, las series, las regularidades, las equivalencias, cuáles son los niveles de pregunta, por ejemplo, en esta prueba que nos puedan tomar respecto a esto, ¿no? La tercera competencia tiene que ver con resuelve problemas de movimiento y localización. La competencia implica pues que el estudiante debe desarrollar lo siguiente, ¿no? Lo primero, que al estudiante debe necesariamente orientarle a que él se desplace en el entorno, sepa orientarse, sepa describir en qué posición está y en qué movimiento está. Por esa razón, aquí es casi clásico que en la primaria trabajemos el tema de los planos, el tema de los croquis, hacia dónde va, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Cuando son niños pequeños, entre 3, 4, 5 años, trabajamos eso, ¿no? Arriba, abajo. Permite también diseñar y construir, ¿no? Así como en la competencia 1 era resolver y crear problemas, en este caso también implica que el estudiante sepa construir y diseñar, ¿qué cosas, no? Representaciones de formas geométricas, objetos planos y maquetas. Por ejemplo, cuando hablo de representación de formas geométricas, en caso de los niños pequeños probablemente casi no representan mucho, ¿no? Porque su habilidad es más concreta, es eso de decir, no, mira, aquí tengo un círculo, pero el círculo, mira, no tiene puntas, por decir, ¿no? O sea, no tiene ángulos. En el caso de los chicos un poquito más grandes, segundo, tercero, cuarto, ellos ya pueden definir incluso cuáles son las aristas, las vértices, cuál es el ángulo, ¿no? Entonces, mucho más, digamos, abstracto ya será cuando ellos sepan medir, por ejemplo, entre cuarto, quinto, sexto, ya miden ángulos, cuál es el ángulo recto, cuál es el ángulo obtuso, bueno, ¿no? Todo eso que tiene que ver mucho con las medidas. Más adelante en secundaria ya tiene que ver mucho con las mediciones, pero ya usando otras referencias y otras operaciones, ¿no? Logaritmos, seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con movimientos y formas de cómo nosotros resolvemos problemas, ¿no? En caso de diseño, básicamente nos enfatiza que el mundo está hecho en función a diseños, ¿no? Todo es un diseño, una ventana, una mesa, una silla. Si ustedes se fijan bien, ahí vas a encontrar pues, todo lo que implica geometría, ¿no? Para construir una mesa nomás necesitas pues muchas, digamos, muchas representaciones geométricas que inicialmente hiciste, pero también requieres de objetos que puedas llevarlo al plano de la maqueta o al plano del dibujo o al tema del croquis, ¿no? Entonces, si el estudiante tiene esta competencia de resolver problemas, tiene que resolver en esos escenarios que estamos un poco conversando. ¿Cuáles son las nociones que el estudiante va desarrollando progresivamente en esta competencia? Básicamente la ubicación espacial, ¿no? La ubicación espacial tiene mucho que ver con la referencia que le damos, ¿no? Es derecha, izquierda. Yo en algunas experiencias, por ejemplo,
y en algunos talleres con los docentes siempre se ha ido comentando este asunto, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí generalmente me ocurre porque no tengo mucha inteligencia espacial, digámoslo así, ¿no? Cuando voy a Lima, por ejemplo, y me paro en alguna calle, por ejemplo, generalmente me pasaba en Tacna, en Avenida Tacna, ¿no? Con Grau, era más o menos cerca al Congreso, no sabía si debo tomar vehículos que van hacia el norte o hacia el sur, y a veces pensaba que el este era el norte, etcétera, ¿no? Entonces no había ubicación espacial, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el tema de referencias, ¿no? El estudiante, si maneja sus referencias primero de su ambiente familiar, luego de su ambiente comunal, luego de su ciudad, etcétera, tendrá mayores herramientas para hacer este proceso de ubicarse, pues, ¿no? También las formas, las traslaciones, las rotaciones de figuras, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las acciones? Básicamente, estas acciones tienen que ver mucho con el desarrollo de las habilidades. ¿Qué habilidades el estudiante debe desarrollar en esta competencia, no? Debe saber asociar, representar, trasladar, expresar, construir, medir, etcétera, ¿no? Esas son las acciones que le piden al estudiante que haga en esta competencia. En la competencia 4 resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Hablamos básicamente del mundo de la estadística, ¿no? El mundo de la incertidumbre o el mundo también de esto de calcular, ¿no? Si yo tengo 2 dados, ¿cuánta posibilidad tengo que me salga, por ejemplo, 3, ¿no? Entonces, o tengo bolitas en una caja, tengo 5 bolitas rojas y 2 azules. ¿Cuánta posibilidad o cuánto porcentaje de posibilidad tengo de que me salga un azul, por decir, ¿no? Entonces, eso ya va al mundo probabilístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta competencia trabajamos estos 2 campos grandes de la matemática, ¿no? La estadística y la probabilística. Entonces, ¿qué es estadística? Básicamente que el estudiante desarrolle pues la competencia de desarrollar, digamos, de leer, de representar en cuadros gráficos, pero a la vez analizar, sistematizar, representar estas, ¿no? Entonces, en la primaria generalmente usamos listas, tablas simples, tablas de doble entrada, etcétera. Y en gráficos usamos gráficos de barras, tanto verticales, horizontales, etcétera. De barras, ¿no? Tenemos otro tipo de gráfica, gráfica en tortas, gráfica en paralelo, gráfica en, no sé, en ojivas, etcétera, etcétera, ¿no? Que seguramente si vemos en la parte estadística vamos a tener esas gráficas. Pero a partir de qué, ¿no? De dar valor a varios conceptos matemáticos, incluso en sexto grado, en primaria debe desarrollarse, por ejemplo, qué cosa es promedio, qué cosa es moda, qué cosa es mediana, etcétera, ¿no? Seguro que en secundaria trabajamos la dispersión, por ejemplo, ¿no? Cuál es el rango de desviación estándar, etcétera, etcétera, que es básicamente la estadística descriptiva, ¿no? Pero todo eso a partir de ir mencionando cuál es la población, la muestra, el muestreo, el valor, el dato, etcétera, etcétera, la frecuencia relativa, absoluta, etcétera, que tiene que ver mucho con manejar estadística, ¿no? ¿Cómo se hace? Básicamente recogemos información, clasificamos, organizamos esos datos o esa información recogida, lo representamos en gráficos, en cuadros, etcétera, analizamos, interpretamos gráficas y luego necesariamente va a haber este asunto, ¿no? de definir la justificación y la conclusión. O sea, básicamente la justificación tiene que ver mucho con la interpretación, porque la interpretación te va a decir, no, si justificas, validas o no validas, y si validas, ¿cuál es la conclusión? Entonces, todo razonamiento estadístico, por ejemplo, no, de decir nomás, mira, la estadística dice que en los 5 años pasados, hasta el 15 de abril ha llovido, ¿no? En el año 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, perdón, dice que hasta el 15 de abril ha caído lluvias en la sierra. Entonces, 2021, estamos ahorita día 9, esperando que se cumpla más o menos esa estadística de los años anteriores, esperamos que las lluvias en el mes de abril se prolonguen pues hasta el día 15, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una interpretación de los años anteriores, ¿para qué? Para justificar una conclusión que estoy dando. Entonces, a ese nivel debe llegar el estudiante cuando trabaja esta competencia, ¿no? El hecho es que
Siempre tenemos que intentar que el niño construya conceptos, construya justificaciones a partir de interpretaciones y emita alguna conclusión. A nivel de probabilidades, trabajamos en lo aleatorio, lo que implica el suceso, el evento, ¿no? ¿Cuánta probabilidad tengo de que suceda tal cosa? ¿O qué probabilidad tengo de que suceda tal cosa, ¿no? ¿O es posible o imposible? Generalmente en primaria trabajamos los sucesos imposibles y los sucesos posibles, ¿no? Más adelante trabajamos lo aleatorio, los más, más complejos, por ejemplo, ¿no? El juego de los dados, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las cuatro competencias. Un poco para reciclar rápidamente, no quiero ahondar aquí porque todavía vamos a ir conversando de las otras competencias, pero sí nos interesa la competencia de resolver el problema de cantidad, ¿no? Yo quiero que quede claro que desarrollar esta competencia implica no solamente desarrollar el número, ¿no? Como ya vieron, necesitamos que el estudiante desarrolle concepto de cantidad. ¿Qué implica desarrollar la cantidad y cuáles son los prerequisitos? Necesitamos que desarrolle el número. ¿Cuáles son los prerequisitos para que el estudiante sepa el concepto de número y la construcción de número? O el sistema de numeración decimal, o las operaciones numéricas, porque generalmente cuando no entendemos esta lógica de la matemática, a veces en primer grado ya estamos poniéndole problemas matemáticos y, a nivel de operaciones, ¿no? Que el estudiante sepa operar, por ejemplo, la operación aditiva de cambio o la operación aditiva de combinación. Lo podrá hacer, de repente lo puede hacer, pero esquemáticamente, mecánicamente, porque no tiene algunos prerequisitos. Por esa razón es bueno que el estudiante construya los conceptos anteriores. Entonces, ahora vamos a ir trabajando esta partecita de la competencia. Hasta aquí, un poco para ir redondeando y generalizando, ¿no? El currículo nacional implica trabajar 4 competencias. Cada competencia tiene su génesis, tiene su naturaleza de cómo se ha generado y hasta dónde abarca. ¿Cuál es la implicancia de esta competencia? El hecho de desarrollar esta competencia, ¿qué me habilita a mí, ¿no? Entonces, ya estoy diciendo que en esta primera competencia nos va a habilitar hasta que el estudiante resuelva problemas referidos a usar muchas operaciones, digamos, matemáticas, llámese aritméticas, llámese multiplicativas, llámese también usando propiedades, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en esta competencia, las demás vamos abandonando un poquito, pero más adelante voy a dejar de compartir para ir a nuestra diapositiva y ir empatando con lo que habíamos hecho la vez pasada. A ver, un segundo. Mientras tanto, de repente hay alguna pregunta, por favor, puedan encender su micrófono. Es bueno preguntar, vuelvo a decir, no se queden con la duda. A ver, si no me equivoco es esta, la que habíamos últimamente trabajado. No hay ninguna pregunta hasta aquí. Entonces vamos a ir empatando con lo que acabo de presentarles. No sé si se va a presentar, un segundito. Ya está, voy presentando. Me confirman si se ve, por favor. Cuando no se ve, ahí está el problema, ¿no? La dificultad. Listo, está viéndose entonces. Ya que hemos repasado un poquito el tema de las competencias, a nivel general hemos visto el grado de envergadura que tiene, cuál es la implicancia de desarrollar esa competencia. Ahora sí, con esos conocimientos que hemos repasado, con esas, digamos, con esos conceptos, esas definiciones, vamos a resolver estos 4 casos que les he traído. ¿Para qué? Para empatar con lo que viene, ¿no? A ver, el primer caso tiene que ver con, todo es de matemática, dicho sea de paso, con aquellos que hemos ido trabajando y con aquellos que hemos ido poniendo en evidencia también en este momento. El primer caso dice lo siguiente, ¿no? Es caso más o menos ya próximo a las preguntas que el ministerio pueda formular.
Susana debe hacer la evaluación diagnóstica. Estamos, colegas, nosotros enfrascados en estos meses. De repente ustedes no están con trabajo, pero aquellos que están en servicio tienen que hacer hasta hasta el día 5, aquellos chicos que tienen que regresar a sus clases vía web, hasta el 5 hicieron la evaluación diagnóstica, pero para aquellos docentes que todavía no están vía sistema Aprende en Casa, tenemos hasta el día 19 para que ellos tengan ya la evaluación diagnóstica bien hecha y de repente, si ya lo hicieron, están en proceso de ir complementando con algunas actividades para posibilitar que los chicos pues sigan aprendiendo, ¿no? Entonces, la evaluación diagnóstica ha sido una especie de rigor para todos los maestros del Perú, para que puedan recoger evidencias de aprendizaje de los estudiantes logradas en el 2020 y hasta la fecha, ¿no? ¿Qué es lo que saben esos chicos? Y sobre esa base tendrían que haber trabajado algunas, digamos, situaciones significativas, algunas experiencias que les permitan, pues, cerrar esas brechas de aprendizaje, ¿no? La evaluación, dicho sea de paso, como tal, recoge, pues, información de cómo están, qué aprendieron, qué cosas necesitan, ¿no? En términos de aprendizaje. Entonces, aquí Susana también hizo eso, ¿no? Susana, una profesora, debe hacer la evaluación diagnóstica a los alumnos del primer grado, sobre el logro de la competencia resuelve el problema de cantidad, no es competencia, competencia resuelve problema de cantidad. La que acabamos de chequear, ¿no? A ver. Ella tiene el propósito de explorar los saberes que tienen los estudiantes respecto a la comprensión del significado del número. ¿Qué nociones prenuméricas básicas debe considerar la docente en el proceso evaluativo? ¿No? Es importantísimo. Miren, la competencia que acabamos de revisar, operaciones numéricas. Entonces, aquí le pregunta, por ejemplo, ¿no? Susana debe ser del primer grado, más o menos, o segundo, y dice, ¿no? Susana debe hacer la evaluación diagnóstica de los alumnos de primer grado sobre el nivel de logro de competencia de cantidad. Ella tiene el propósito de explorar, miren, los saberes que tienen los estudiantes respecto a la comprensión del significado del número. ¿Qué nociones prenuméricas básicas debe considerar la docente en el proceso evaluativo? Hay tres alternativas ahí. La primera dice A, seriación, secuenciación, disociación, cuantificación. He dicho que habían varias operaciones mentales. La vez pasada cuando trabajamos también dijimos que hay algunos prerequisitos que son indispensables para que el estudiante entre con todas, pues, ¿no? De par en par se le abre la puerta para que entre al sistema de numeración a la comprensión del significado del número. La B dice cardinalidad, descomposición de la decena y conteo. La C, conteo, cardinalidad y función jerárquica y secuencia verbal. ¿Algún docente que está presente puede contestar esta pregunta o finalmente indicar de qué se trata? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No sé si hay alguien que se pueda, digamos, atrever. Espero un par de segundos. ¿Algún colega de repente puede decir cuál es la respuesta correcta aquí? Colegas, ninguna colega, ningún profesor, no sé, aquí en la sala veo a varios colegas. ¿Algún colega puede contestar a la pregunta que hicimos? A este caso, básicamente, es bueno con errar también, ¿no? Podría ser, profesor Henry, la A, ¿no? La A puede ser. ¿Con quién tengo el gusto? Profesor Freddy Castro, profesor Henry. Ya, Freddy. La A puede ser. Bueno, a ver, esa es tu opinión. ¿Algún colega más? A ver, aquí tengo una bulla que mi perrito está haciendo un ladrido terrible. ¿Algún colega más de repente? Freddy dijo que la A puede ser. Muy bien, Freddy tiene percepciones. ¿Alguna colega? Atrévanse, colegas. La idea es esto, ¿no? De confundirse, de errar.
Pero la idea es ir aprendiendo también, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, La a ver, C, algún profesor. colega por ahí estaba. La C. La C, la C. La profesora, ¿su nombre? Yeludi. Rudy. Pues, sí. Ya, Rudy. Rudy nos dice que es la C. ¿Algún colega más de repente por ahí? Ya, digamos, ya se quedan con la respuesta porque al final vamos a hacer el proceso de decir cuál ha sido, ¿ya? Vamos al segundo caso y rápidamente, por favor, me indican cuál es la respuesta correcta. Caso 2. Espérense un ratito, ya les va a llegar la opción. A ver, caso 2. Me avisan si les llega, ¿ya? A ver, caso 2. Listo. Caso 2. Ana ha empezado con la planificación de las experiencias de aprendizaje y habiendo detectado las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, recuérdense que antes de hacer una experiencia de aprendizaje, una profesora o un profesor tiene que tener alguna información de sus estudiantes, ¿no? Debe saber qué cosas de aprendizaje tienen, qué aprendieron ya hasta la fecha. Entonces, esta profesora está empezando a hacer su experiencia y probablemente ya tiene detectado esas necesidades de aprendizaje a través de una evaluación. Entonces, ella es de primer grado y quiere planificar en la competencia resuelve el problema de calidad. Y ha previsto que debe priorizar durante las situaciones de aprendizaje de abril las actividades que involucren con la inclusión jerárquica. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ayudaría a construir tal noción? Dice, ¿no? Y les he puesto algunos ejemplitos. ¿Cuál de ellos le ayudaría a la profesora a decir esto es inclusión jerárquica o cuál de estos ejemplos habla de inclusión jerárquica, ¿no? ¿Cuál de los siguientes ayudaría a construir tal noción? A ver, colegas, los que están presentes, atrévanse A, B o C. ¿Cuál creen que es? La C, bro. Ya, Freddy dice la C. ¿Algún colega más? La C, profesor. Colegas, no les escucho. La C, profesor. Ahí también la colega dice que la C. Muy bien, dejemos Sí, ahí. profesor. La C. Ya, la C, dice también otro colega. Muy bien, profesor, ahora sí, están muy activos, ya no están durmiendo, de repente pensé que estaban durmiendo. Les voy a presentar el siguiente caso más y luego vamos a ir a las respuestas, ¿ya? Porque este PPT lo van a tener y vamos a ir indicando cuál es la respuesta y por qué. Caso 3. Caso 3. Listo, ahí tenemos caso 3. Dice, Daniel ha empezado con la planificación de las experiencias de aprendizaje y habiendo detectado las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes de primer grado en la competencia de resolver por cantidad, ha visto que debe priorizar durante las situaciones de aprendizaje de abril las actividades que involucren con la transitividad lógica. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ayudaría a construir tal noción? En antes era inclusión, ahora es transitividad. ¿Cuál creen que le ayuda a este profesor, a Daniel, básicamente, a que sus estudiantes le ayuden, pues, a construir esta noción de la transitividad? ¿Cuál creen que es? ¿A, B o C? A ver, al toque, colegas. A ver, colegas. No se nota bien la primera imagen, profesor Henry. ¿Nadie se atreve? No se nota bien la primera imagen. Lo voy a hacer crecer. A ver ahora. Ahora ya se ve. Ahora ya se ve. Muy bien.
¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? Miren, cuando nosotros hablamos de transitividad, hemos visto en la semana anterior, hace 3 semanas atrás, hemos dicho, se trata de la seriación. La seriación como tal, si bien es cierto, los chicos hacen seriación de 1, 2, 3, o sea, pequeñito, mediano, grande y así sucesivamente, tiene que ver también con alcanzar el nivel más alto de decir, pues, ¿no? ¿Cuál es lo transitivo? ¿Cuál creen que es aquí? Bueno, como no se atreven, vamos a pasar también y al final vamos La C, indicando cuál es la profesor, la C, respuesta. la C, la La C. C, la C maestra. ¿Y con qué maestra estoy? La C. Sí, para mí también la C. Ya, muy bien, vamos dejando las respuestas ahí. Cada uno se va anotando ya, porque finalmente están dando su pruebita, digamos así. Caso 4. El caso 4 tiene que ver con José. José dice, conoce los logros que alcanzaron sus estudiantes del primer grado en el año 2020. Por ello, este año está convencido que sus estudiantes en las primeras experiencias de aprendizaje deberán desarrollar actividades que ayuden la comprensión del sistema de numeración decimal. Sistema de numeración decimal. ¿Cuál de las siguientes actividades o situaciones de aprendizaje puede ayudar a construir la comprensión del sistema? ¿Ya? ¿Cuáles serían? Miren, tenemos varios. El juego de las tumbalatas en la que haya registro de los puntos de cada participante en un cuadro. B, el juego del banquito en el que haya actividades de préstamo, depósito y canje. C, el juego del mundo, rayuela es el mundo, en la que cada estudiante participante cuente sus casillas numéricas en secuencia. ¿Cuál de ellas puede ayudarle a José, que es docente, para hacer que los estudiantes comprendan el sistema de numeración decimal? ¿La A, la B o la C? A ver, colegas, ahora sí puede ser un poco más, está más fácil esta. ¿Cuál creen que es? Colegas, no se olviden de responder. ¿Cuál creen que será? Aunque se confúndanse, ¿cuál creen que será? Bueno, como no. La A B, ver, profesor. ¿alguien por ahí? La B. La B, dice una colega. Ya, una colega. ¿Alguien más? Ninguna más. Entonces pasamos estos casos, y hay una colega que contestó que la B, los dos colegas no lo han dicho. Bueno, vamos a regresar a la actividad de hoy, porque la vez pasada nos habíamos quedado en algunos conceptos matemáticos que tienen que ver con los ejemplos que acabo de poner, ¿ya? Esta van a tener también digamos, en su portal, a Rufo le vamos a decir que lo ponga, ¿ya? Y recuérdense que estábamos desarrollando estas, ¿no? La vez pasada. Y rapidito vamos a volver a pasar. Listo, aquí está. Aspectos de construcción, ¿no? Miren, cuando nosotros hablamos del número, en la competencia 1, hemos dicho que el niño tiene que resolver algunas dificultades referidas a número, también a concepto de sistema de numeración decimal, pero a la par tiene que comprender las propiedades numéricas y de las operaciones. Entonces, en estas diapositivas ustedes tienen qué es construir número, qué es construir sistema de numeración decimal, qué implica, y qué implica pues el tema de construir las operaciones aditivas, ¿no? Entonces rápidamente no nos vamos a quedar en esto porque la vez pasada ya lo trabajamos, y en este PPT, en la primera que le estoy presentando, dice, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que el estudiante debe comprender
para que tenga pues las habilidades suficientes. Entonces, a estos conceptos o nociones matemáticas lo han llamado como conceptos prenuméricos o prerequisitos para que el estudiante opere bien con la matemática. Entonces, hablamos siempre de la clasificación, seriación, secuencia verbal, conteo, conservación de la cantidad, inclusión de clases, reversibilidad de pensamiento, etc. Esas son las construcciones que el estudiante debe hacer para que tenga lógica, ¿no?, en la matemática y pueda entenderlo bien. Pero también debe entender en dónde debe usar los números, ¿no? El número se usa en situaciones nominales, ordinales, cardinales y de medida. Cuando hablamos de los usos, decimos, ¿no? El número se puede usar como 1, 2, 3, 4, ¿no? Se puede usar primero, segundo, tercero, cuarto. Se puede usar, en la casa de Daniel es el 141, o sea, de manera nominal, ¿no? En mi casa, por ejemplo, es el número 100. Es 3 centímetros, es 10 metros, es 4, digamos, kilogramos, ¿no? Usa los números. Entonces, el número tiene diferentes usos. El chico tiene que saber usar en qué terreno lo usa y cuál es la forma de ir usando. Ahora, también el número, como tal, debemos saber usar en el sistema de numeración decimal. Ojo que nuestra matemática, nuestro sistema es decimal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, si bien es cierto, nosotros tenemos unidades, unidad desde 1 hasta 9, pero cuando llegas a 9, haces un proceso de construir el siguiente orden numérico, ¿no? Y se llama el sistema, o se llama la decena, ¿no? Esta decena, cuando tú lo conviertes en 1, se llama una decena, ¿no? Pero en realidad involucra a 10 unidades. Entonces, para entender esta operación como lo que le estoy explicando, hay un principio, ¿no? Se llama el canje. El chico tiene 10 bolitas o 10 unidades y necesariamente necesita canjear, porque si no canjea, el niño va a atiborrarse de unidades. Entonces, cada vez que llega a una decena, el chico hace canje, ¿no? Llega a 20, son 2 decenas. Llega a 30, 3 decenas. Llega a 40, 4 decenas. Llega a 100, una centena, ¿ves? Entonces forma la centena, pero la centena incluye a 10 decenas. Y así sucesivamente tiene que saber hacer la inclusión. Por esa razón, cuando hablamos del sistema de numeración decimal, usamos esta palabrita de la inclusión jerárquica, ¿no? El que está encima incluye, ¿no? El 2 incluye al 1, el 3 incluye al 2 y al 1, el 10 2, 3, hasta el 9 incluye, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a Juanito, no, Juanito, ¿puedes pasarme, por favor? Tienes 10 cubitos, no, pásame, por favor, 8. Profesor, no tengo 8. Tengo 10, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Juanito tiene el concepto de que esos 10 significan 10, y en ese no puede estar 8. Pero si hay un niño que ya desarrolló la inclusión jerárquica y dice, ya, profesor, toma los 8, me quedo con 2. ¿No? Entonces hay inclusión porque dentro de los 10 cubitos que está agarrando está también 8 cubitos. Está 9, está 7, está 6, ¿no? Entonces, esa debe entender. También debe entender la construcción de la decena. ¿Cómo qué? La decena no es solamente una representación de 10 unidades, ¿no? Puede haber diversas representaciones y podemos asignar diversos valores a esa construcción. Entonces, podemos más adelante hacer un tipo de, digamos, de ejercicio que nos permita a nosotros comprender ese concepto de la decena, ¿no? Como construcción. Y de hecho, el valor que ocupa pues, un número en el sistema del sistema de valor o del tablero de valor posicional, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajara con el 3 digamos, en la recta o en la columna de unidades, me vale 3 unidades.
Aló, parece que se cortó. Se oye, profesor. ¿Se escucha, por favor? Sí, profesor, se oye. Aló, si se escucha, a ver, me confirman, por favor, parece que... Allá. Entonces lo que he perdido es solo el PPT, ¿no? Voy a presentar un ratito, un segundito, porque tal parece que me expulsaron de la sala, la máquina que tengo en la presentación. Y un segundito nomás vamos a ir demorando estamos volviendo ¿no? A compartir la información, porque la información se fue. Ya en segundos regreso otra vez. Entonces decía de que, colegas, en realidad en el tema de concepto de número hay que manejar varias, digamos, varias operaciones que son prerequisitos para manejar el número. El tema de clasificación, el tema de seriación y todo eso, ¿no? Que estaba presentando en el PPT, que también se les ha dejado en el PPT de la semana antepasada. Eh, Voy a presentarles aquí, a ver, un segundo, no me estoy regresando, no sé si me permiten entrar, pero parece ser que la máquina se había salido, ¿no? A ver, no puedo ingresar. Ujú. Un segundito, colegas, por favor. Sí, un segundito, he perdido el audio de la otra, y ya estoy presentando otra vez un 5, ya estoy por presentar, ya un 5. Ah, sí, para presentar estoy en ya. Un segundo, un minuto. Me confirman si ya se ve la pantalla, el PPT. Se Sí había se ve, salido. profesor. A ver, ya se ve el PPT, por favor, me confirman. Sí, profesor. Ya lo están viendo entonces el PPT. Maestro, lo vemos el PPT. Ya está.
Ya está ahí, entonces. Entonces decía de que para el tema de la construcción del número necesitamos prerequisitos. Por ejemplo, una de ellas es esta de aquí, la clasificación que la vez pasada hemos ido definiendo, ¿no? Rápidamente vamos a hacerlo con esta. La clasificación tiene que ver mucho con jugar con los niños con los criterios, ¿no? De clasificación. Por color, por grosor, por tamaño, no sé, textura, espesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero no es solo eso, sino también hay que ver que en algún momento entre los colores se pueden juntar por formas, es decir, dos criterios a la vez. Y cuando se juntan dos criterios o tres criterios a la vez, llamamos a este proceso inclusión de clase, ¿no? ¿Por qué razón un cuadrado puede juntarse con los círculos, ¿no? De repente son del mismo color, o de repente, a pesar de ser distintos la forma, de repente tienen algún criterio de semejanza. Entonces, siempre hay que pensar de que alguno de ellos se pueden juntar por algún criterio de semejanza, ¿no? Entonces, si el niño entiende ya esta forma de clasificar objetos, ya sea por forma, tamaño, y combina los criterios, estamos diciendo que el niño puede tener ya la inclusión jerárquica. Esa inclusión de clase que inicialmente a nivel de objetos se ve, también va a llevarlo al plano de la inclusión en números, así como les explicaba, ¿no? La otra acción que el estudiante debe manejar a nivel de reversibilidades tiene que ver con el criterio de la seriación, ¿no? La seriación es clave. No sé si se está presentando la seriación, a ver, voy a chequear en mi ordenador, parece que no, pero tiene que ver mucho con la seriación, que en este momento estoy presentando, pero tal parece que no ocurre así. A ver. La seriación no se ve todavía en la pantalla. No se está viendo. Ahí está, seriación, ¿no? La seriación tiene que ver mucho con lo que acaban de manifestar los colegas y hubo un ejemplo en el caso también, ¿no? Cuando el estudiante ya sabe seriar, estamos hablando de varias formas de seriación, ¿no? Como acto, el estudiante tiene que comprender estas lógicas de seriación. Primero, es el tema de la reciprocidad, ¿no? Tú eres pequeño y yo soy grande. Por lo tanto, Juan es más grande que Rita, por decirlo, ¿no? O sea, hay dos niños y uno de ellos es más grande y el otro es más pequeño. Por lo tanto, la lógica nos dice que uno de ellos es más alto o uno de ellos es más pequeño, ¿no? La transitividad, lo que les decía, ¿no? Y alguna de las colegas sí ha contestado a esta pregunta, ¿no? Y ha dicho que es lo transitivo. Lo transitivo significa que en la seriación haya ese proceso lógico de decir, ¿no? Rita es más pequeña que Coco y Luis es menos que Coco, pero más grande que Rita. Entonces, esa acción, esa misma lógica nos lleva al campo de decir, ¿no? Entonces Rita es más baja que Coco, o Coco es más alto que Rita, ¿no? Entonces, esa dinámica es transitiva, como les decía, ¿no? Coco será más grande hasta que un niño más grande aparezca, por ejemplo, puede ser Luis, perdón, puede ser Susana, por decir, ¿no? Entonces diremos, Susana es más grande que Rita y Coco y Luis, pero diremos, ¿no? Digamos, otra vez se nos va, otra vez el PPT se nos fue un minutito, mire, que nos está jugando el internet la mala pasada. Hemos salido otra vez, estamos explicando muy bien. Entonces decía que el tema de la seriación, la transitividad tiene que ver mucho con el nivel lógico que un niño maneja, ¿no? Entonces, a ese nivel, si el estudiante ya sabe esta seriación de clase que estamos hablando, podemos decir que también puede usarla en el campo de los números, ¿no? El campo de los números es muy, digamos, muy abstracto, pero si uno manejó la lógica, como estoy explicando, probablemente sí pueda desarrollar con mejores posibilidades el tema de... A ver, voy a compartir otra vez, porque acaba de expulsarme. Ya, y comparto la diapositiva. Era de...
Creo que el internet que tengo está muy bajo o algo pasa. Y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Estábamos hablando de la seriación y la transitividad que hay entre uno y otro. Entonces, la lógica me dice que, por ejemplo, si lleváramos al plano numérico, diríamos, ¿no? 2, 3 y 4. 3 es mediano, o sea, incluye a 3 unidades, 2 a 2, ¿no? Dos bolitas, por decir. 4 incluye a 2 y a 3, quiere decir que allí ya está incluido esos dos. Entonces, esas cositas nos va a indicar también a decir, ¿no? Lo siguiente. A ver, ¿cuál es primero? ¿Es 2 o puede ser 4? No, 4 no puede ser. Si cuentas de manera ascendente, tiene que ser 2, 3, 4. Y no puede ser 2, 4, 3. Entonces el niño, por lógica, porque ya manejó la transitividad, tiene que decirte, bueno, si cuento de abajo para arriba, o sea, de manera ascendente, debo contar 1, 2, 3, 4. Y no, y si me dices de manera descendente, como en el caso, ¿no?, de la reversibilidad, el niño que tiene reversibilidad cuenta, pues, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Llega a 9, 9, 8, 7, así, ¿no? Entonces, fíjense cuán importante es la capacidad o la habilidad prelógica de la seriación en los números. O sea, no es por gusto que se enseña, ¿no? Es clave en estas cosas. Luego viene, para el tema de números, necesariamente el niño sí tiene que saber la secuencia verbal. Eso de contar 1, 2, 3, 4, no, a veces cuando están nuestros hijitos, incluso de 3, 2 años, saben contar, ¿no? Le enseñamos así como una cancioncita y cuentan, ¿no? 1, 2, 3, 4. A ver, cálmate, Susanita. ¿En qué te has quedado? Y regresa otra vez. 1, 2, 3, en 4, dice. A ver, cuenta, sigue contando. No, regresa otra vez al 1, 2, 3. Entonces, esas son las primeras etapas de conteo. Las últimas etapas de conteo es cuando el estudiante dice, ¿no? 1, 2, 3, 4. Detente, Carlos. Muy bien, sigue. 5, 6, 7. O cuenta a partir de 5, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, cuenta a ver para abajo, de 8, 7, 6, ¿no? Entonces, hace todos los conteos posibles. La secuencia verbal es clave en el tema de conteo. La mejor forma de empezar la noción de número, aparte de la clasificación, seriación, es la secuencia verbal. Un niño que no maneja secuencia verbal en el tema de conteo es un niño que no va a tener, digamos, desarrollado pues esta habilidad, ¿no? Luego viene el tema de la correspondencia de término a término y el tema del conteo, ¿no? Básicamente. Cuando hablamos de conteo, estamos hablando de esta acción, básicamente, de determinar que uno tiene su correspondencia con una bolita, por decir, ¿no? 2 con las 2 bolitas. Cuando generalmente hacemos conteo con los chicos, decimos 1 con el dedito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando hay esa correspondencia, cada palabrita que dice 1 lleva a la bolita 1, 2 a la bolita 2, 3 a la bolita 3. ¿Qué pasa con otros niños que no saben contar? Dicen, no, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya la boca le ganó y las bolitas se quedaron en el tiempo, se quedó en el 2, en el 3, pero la boquita ya le ganó. Entonces, ese niño todavía no sabe este proceso de contar de manera con orden estable o de término a término, ¿no? Entonces, en el tema de conteo pasa ese proceso, ¿no? De que debe saber contar y cada bolita corresponde a la palabra que está emitiendo, ¿no? Y hay varias formas de conteo. ¿Cuál sería el nivel último de cuando me dice, pues, el predictor, o sea, los prerequisitos me dicen que este niño sabe contar? Cuando hace este último conteo, ¿no? Donde dice conteo de no correspondencia, ¿no? De orden, dice, ¿no? Es decir, por ejemplo, encontramos a un grupo de niños en el patio y así contamos, creo que los adultos decimos, ¿no? ¿Cuántos hay? Hay 20. ¿Cómo lo has contado? ¿Has contado en secuencia? 1, 2, 3, así en secuencia como los niños cuentan. No, he contado de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. O he dicho, no, allá hay 10, allá hay 5, allá hay 4, en total 20, ¿no? Entonces, o también has dicho, no, 1, 2, 3, de manera desordenada, pero ya tienes esa noción. Entonces, decimos que el niño, si bien es cierto, empieza a contar de cosas más básicas, muy básicas, pero llega a un nivel más alto de conteo. Entonces, decimos que el niño sabe contar
cuando hace este último nivel de conteo. Entonces, respondiendo a la pregunta, seguramente ya algunos están haciendo esta respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos prerequisitos para que el niño construya el número? Entonces, para que construya el número tenemos 3 condiciones aparte de la seriación, la clasificación y la cardinalidad, ¿no? Tenemos 3. ¿Cuáles son? La secuencia verbal, el conteo y esta última, la cardinalidad, ¿no? ¿Y qué es la cardinalidad? Pues finalmente, ¿no? La cardinalidad tiene que ver mucho con lo que se está viendo ahí de término a término, la correspondencia de que una bolita corresponde a 1, 2 bolitas a 2, 3 bolitas a 3 y así sucesivamente, pero tiene que ver también con estas fases de la cardinalidad, ¿no? Les voy a poner la última fase de la cardinalidad, ahí está, en la que el estudiante hace el proceso de contar, pero inclusive cuando hay un grupo de bolitas que aparentemente son más, que están a mayor distancia que las otras, pero en términos así de cantidad, es la misma cantidad que la otra. Por ejemplo, en este nivel estamos hablando de los chicos entre 6 y 7 años, cuando le pones, ¿no? Un grupo de bolitas y otro grupo de igual cantidad, pero el otro más disperso, y le dices, ¿no? ¿Dónde hay más? Generalmente los chicos de 5, 4 años dicen, no, hay más bolitas donde está ocupando más espacio, ¿no? Ese es aparentemente. Pero un niño de 7 años que ya tiene el nivel de conteo, de abstracción a nivel de cardinalidad, dice, ¿no? Aquí en este grupo donde ocupa menos espacio, así como en el grupo donde ocupa más espacio, hay igual cantidad porque ha comprobado contando, ¿no? Entonces, esas es un poco las fases, las variables en las cuales uno tiene que ir centrando su atención cuando tiene que hablar de cardinalidad, por ejemplo. Entonces, la cardinalidad implica eso, ¿no? De que el estudiante sepa que en un grupo de, digamos, 5 bolitas, las 5 bolitas implican 5, ¿no? Si al estudiante le dices, a ver, a ver, cuenta, Carlitos, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, Carlitos, pásame el 5, le dices, ¿no? Y el niño te pasa un hito, una bolita la que dijo 5, ¿no? La bolita 5. Entonces, probablemente el niño todavía no tiene desarrollado la cardinalidad, ¿no? La cardinalidad tiene que ver mucho con el concepto de cantidad, ¿no? Entonces, si le has dicho que te pase 5, quiere decir que debe pasarte esas 5 bolitas, porque esas 5 bolitas implican, pues, ese concepto de 5, ¿no? Esas cosas son claves en el tema de la construcción, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la construcción del sistema de numeración decimal. En este caso de, bueno, usos de números ya no lo vamos a trabajar, pero ya casi explicamos la vez pasada también, pero vamos a así explicar el sistema de numeración decimal, ¿no? En la competencia resuelve el problema de cantidad, nos dice, ¿no? El estudiante tiene que manejar muy bien el concepto de número, es decir, los prerequisitos para contar bien, para saber que ese número representa n cantidades, ¿no? Pero también a la par de ir aprendiendo a contar, necesitamos que el estudiante sepa el sistema de numeración decimal. Para que el estudiante aprenda sobre el sistema de numeración decimal, necesitamos también, así como hemos dicho, prerequisitos, es decir, ¿cuál es eso, no? ¿Qué debe saber el estudiante para saber el sistema de numeración decimal? Uno de ellos es la inclusión jerárquica. Y creo que Freddy ha dicho, ¿no? Freddy, si no me equivoco, bueno, discúlpenme, colegas, ha dicho qué cosa es inclusión jerárquica, y en la figurita o en el caso, si hemos presentado una figura como esta, ¿no? En la que dice, está contenido en y contiene a. ¿Qué quiere decir? Que si el niño cuenta 1, 2, 3, las bolitas que están ahí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le preguntas, a ver, Juanito, ¿dónde está el 4? ¿Está dentro del 6? Sí, debe decirte, ¿no? Hay niños que te dicen que no. Entonces quiere decir que todavía no ha desarrollado la inclusión. La inclusión es esa capacidad de decir que dentro de un grupo de números, o un grupo de cantidad, porque el número como símbolo representa esa cantidad, está incluido un conjunto de subcantidades, ¿no? Es decir, en el grupo de 6 está incluido el grupo de
5, el grupo de 4, el grupo de 3, el grupo de 2, ¿no? Entonces, el estudiante cuando le digas, a ver, Juanito, pásame 4, debe pasarte 4 bolitas, o 4, porque 4 quieres tú, y dejar 2. Entonces, Juanito, ¿sigue siendo 6? No, profesora, ya quedó 2, ya te lo di 4, ¿no? Entonces, ese proceso se llama la inclusión jerárquica, que un número mayor incluye a otros números menores o cantidades menores. Luego, en el sistema de numeración decimal, necesitamos también que el estudiante sepa la construcción de la decena. Inicialmente, la construcción de la decena tiene que ver con el concepto, a ver, no sé si se ve, pero parece que nos está viendo un ratito. PPT ahora, a ver. Parece que nos está viendo, no sé qué pasa con la red, otra vez creo que nos está fallando. A ver, un segundo, colegas, hasta que llegue el PPT. Pero yo ya estoy, ahí está, llegó el PPT. Muy bien, estamos hablando de la construcción de la decena. Inicialmente los chicos cuando llegan a contar hasta 9 tienen 9 cubitos, al llegar al número 10, dicen, no tengo 10 cubitos. Si tengo 10 bolitas o 10 cubitos, necesito hacer el proceso de canje, ¿no? En este proceso de la construcción de la decena, es clave que uno pase a tener ese principio como aspecto elemental que me permite hacer que este grupo de 10 unidades pase a ser una unidad. En este caso es la decena, una decena. Entonces, para eso, hacemos pues actividades como en este caso, como se ve, ¿no? Hacer la composición, componer el 10. Una de las actividades para la construcción de la decena es la composición. Componemos el 10. ¿Cuántas maneras, cuántas formas diferentes tenemos de componer con los números de 1 al 9 para que sea 10? Por ejemplo, ¿no? Tenemos 9 con el 1, son 10. 8 con el 2, son 10. 7 con el 3, son 10. 7 con el 2, con el 1, son 10. Entonces, ¿qué maneras posibles, como ven aquí, hay para componer el 10? Eso mismo debe pasar en bolitas, ¿no? Los agrupamientos se llaman, ¿no? Cuando construimos la decena, nos dicen que debemos agrupar. Entonces, agrupamos tantas bolitas, no pueden dar, digamos, tenemos N bolitas en un tacho, nosotros necesitamos agrupar de 10 en 10. Ya sea, agarramos una bolsita y vamos agrupando, vamos formando paquetitos de a 10. Entonces, estos paquetes ya me dicen, ¿no? ¿Cuántas unidades hay en cada paquete? Hay 10. ¿Y cada paquete qué es? Una decena. Entonces el niño ya tiene el concepto de la decena, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho ese proceso de canje. Aparentemente, el principio de canje como que no sería importante, pero es sumamente importante cuando el estudiante ya hace ese canje de 10 por 1. Entonces, la composición ayuda mucho a construir este sistema, pero no queda ahí. Eso no ayuda mucho, porque es de un lado nomás, es como seriar en forma ascendente, ¿no? Es la seriación ascendente. Necesitamos que haga la descomposición. Es decir, descomponer implica pues la seriación de arriba para abajo. Entonces yo puedo descomponer las decenas, puedo descomponer las centenas, puedo descomponer los millares, pero puedo descomponer en diferentes unidades. Por ejemplo, si son unidades, diré, pues, ¿no? Si tengo 3 centenas, serán 30 unidades. Pero si tengo 10 centenas, tengo 1000 unidades, ¿no? Si tengo 10 o 30 decenas, tengo 30 unidades. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo lo puedo descomponer. Inclusive, el 10, así como lo ven, lo puedo descomponer en unidades, ¿no? 4 más 6, 10, 1 más 9, 10, 8 más 2, 10, y tendría n descomposición. Entonces, el segundo prerequisito para construir la decena, por decir, es la construcción de la decena, pues, para conocer el sistema de numeración decimal, ¿no? Luego pasamos al valor de posición. Ya les decía hace un rato de que los números adquieren valor siempre y cuando yo me encuentre en uno de los casilleros, ¿no?
Si yo estoy en el casillero de las unidades, el 7 me vale pues 7 unidades. Pero ese mismo 7, ubicado en el tablero de las decenas, me vale pues 70, ¿no? O en el tablero ubicado en las centenas, me vale pues 100. Así como lo ven aquí, hay etapas también para el valor de posición, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas? En realidad el niño pasa por diferentes etapas, como en el caso del ejemplo. Estos dos carritos, por ejemplo, ¿cuántas ruedas tienen? 2, 4, 6, 8 ruedas, ¿no? 8 ruedas forman ese carrito. Ahora, ¿cuántos deberían formar, por ejemplo, para ir trabajando? Por ejemplo, en el último vagón, te dice, ¿no? En este 4, bueno, el 4, en estas ventanas, por ejemplo, ¿cuánto forman? Si bien es cierto, son 4 unidades, ¿no? Y el 2, llevado al plano del sistema de numeración decimal, diríamos que el 2 puede significar 2 decenas, ¿no? Y el 4, 4 unidades, y el total serían 24 ruedas. Y así sucesivamente podríamos ir planteando, porque el chico tiene esa concepción, ¿no? De que si tengo 2, 4, lo junto y tengo 24, ¿por qué? Lo he contado todas. Pero en realidad no es esa, ¿no? El valor de posición es como, en este caso, ¿no? Cuando el estudiante llega a esta etapa, ¿no? A ver, perdón, a esta etapa básicamente. Cuando el estudiante hace este tipo de descomposiciones, ¿no? A ver, vamos a chequear si les llega o no la diapositiva. Parece que está demorando. Ahí está. ¿Le llegó? Muy bien. Si bien es cierto, el estudiante va a pasar por diferentes etapas, pero la última etapa para que el estudiante, digamos nosotros, el estudiante ha construido el sistema de numeración decimal, ya tiene la inclusión jerárquica, ya hace el proceso de, digamos, de descomposición y composición, pero haciendo ese proceso de canje. Pero ahora necesitamos saber cuál es la posición numérica que ocupa, pues, esa unidad, esa decena, esa centena, ¿no? Entonces, descomponer en unidades va a implicar así, ¿no? Descomponer 34, por ejemplo. ¿Cuántas decenas? 3. ¿Cuántas unidades? 4. Y podemos descomponer también así, ¿no? 3 decenas, 4 unidades. Y estos símbolos deberían significar para el estudiante que 3 implica, pues, 30 unidades, ¿no? Y así también en el 41, como en el ejemplo que se ve, ¿no? 41 puede ser 4 decenas, una unidad, es igual a 41, pero este tipo de descomposiciones llevados al plano ya simbólico, porque ya a nivel simbólico es cuando el estudiante ya comprendió las diversas representaciones que ha hecho del sistema de numeración, y el estudiante ya sabe que a nivel simbólico la U o la D significa, pues, la D significa decenas, o la C significa centenas, o la unidad de millar significa, la UM significa unidad de millar, quiere decir que son miles. Entonces, esos razonamientos simbólicos ya es el último nivel de composición, y el estudiante llega a ese nivel en la tercera etapa de la construcción del sistema de numeración decimal, ¿no? Entonces, esa acción debe ser entendido por todos los estudiantes como tal. Ahora bien, hasta aquí vamos a responder ya los casos, ahora sí, para agilizar, porque también ya no quiero quitarles más tiempo. En el caso 1 era, ya el PPT no se ve, pero ya yo estoy en el caso 1, a ver si por ahí el internet no me está ayudando mucho, pero vamos a ver si llegamos al caso. Ahí estábamos. Ajá. A ver, me avisan, colegas, estoy en el caso 1, pero voy dando lectura mientras ya se configura, ya les llegó. ¿Ves? El internet está muy inestable aquí en este lugar. Entonces decía el caso 1, Susana debe hacer la evaluación diagnóstica a los alumnos del primer grado sobre el nivel de logro de la competencia, resuelve el problema de cantidad. Ella tiene el propósito de explorar los saberes que tienen los estudiantes respecto a la comprensión del significado de número, ¿no? Ojo que esta competencia, colegas, es desde inicial hasta secundaria, ¿no? Y estamos trabajando esta primera parte de la matemática. Luego trabajaremos, en la siguiente reunión que tengamos, trabajaremos un poco el tema numérico, el tema de cómo se trabajan las operaciones
verbales o aritméticas verbales, las operaciones multiplicativas, las fraccionarias. En primaria se llega hasta ahí, y luego en secundaria ya tiene que ver mucho con el manejo disciplinar más profunda, ¿no? Pero hay que definir siempre las didácticas. Entonces aquí, en esta competencia, la profesora quiere, digamos, determinar o tiene el propósito de explorar los saberes que tienen los chicos respecto a la comprensión del significado de número. La pregunta era, ¿qué nociones prenuméricas básicas debe considerar la docente en el proceso evaluativo? Entonces hay alguna colega que contestó, si no me equivoco, dijo, no, conteo, cardinalidad, inclusión general y secuencia. Efectivamente, colegas, esta última, la C, conteo, cardinalidad, inclusión jerárquica y secuencia verbal, se requiere para la construcción del número. Ya, más que algún colega también dijo seriación, secuenciación, disociación. Disociación no es un proceso, digamos, de operaciones que requiere a nivel lógico, no existe eso. Cardinalidad, descomposición de la escena no necesita, es la C en realidad, ¿no? ¿Hay alguna colega que contestó? Bueno, felicitaciones por eso, ¿no? Luego ya le estoy presentando el caso 2, voy leyendo y mientras leo seguramente les llega el PP. Caso 2. Ana ha empezado en la planificación, bueno, otra vez se me cortó, se fue el internet, fíjense, cada rato está inestable en esta máquina. Un segundito lo voy a poner para... Ya, un segundo, otra vez entro para que lo puedan ver el PPT. Acaba de irse y estoy presentando el caso 2. Ahí está el caso 2. Dice, Ana ha empezado con la planificación de las experiencias de aprendizaje y habiendo detectado las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del primer grado en la competencia de resolver el problema de cantidad, ha visto que debe priorizar durante las situaciones de aprendizaje de abril las actividades que involucren con la inclusión general. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ayudaría a construir tal noción? Y ahí Freddy, me recuerdo de Freddy, dijo la C, y efectivamente ya ¿listo? La C. Pasamos digamos, al caso 3, yo ya estoy presentando caso 3, ya les llega en breves minutos. En el caso 3 dice, ¿no? Daniela ha empezado con la planificación de las experiencias de aprendizaje y habiendo detectado las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes del primer grado, en la competencia de resolver el problema de cantidad, ha visto que debe priorizar durante las situaciones de aprendizaje de abril las actividades que involucren con la reversibilidad lógica. Ahí está. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ayudaría a construir tal noción? Reversibilidad en términos o transitividad lógica implica eso, lo que le decía, ¿no? La seriación. Es el último nivel de seriación y se alcanza cuando el estudiante sabe esta asociación, ¿no? Rita es menor que Luis, Luis menor que Coco, Coco es mayor que Rita, entonces Rita es menor que Coco, esa lógica. Entonces, una vez logrado esto, podemos hablar de que el ser mayor, menor, también es transitivo. ¿Qué implica? Que Coco no necesariamente toda la vida va a ser mayor. Puede que llegue Susana, que es más grande, y diga, ¿no? Susana es mayor que Coco. Entonces, la situación de Coco a nivel lógico es transitivo, es temporal, ¿no? Entonces, la C también es la respuesta correcta aquí, anoten si desean, y pasamos al caso 4. El caso 4 tiene que ver mucho con, no les llega todavía el PPT, pero ya va a llegar. Dice, ¿no? José conoce los logros que alcanzaron sus estudiantes del primer grado en el año 2020. Por ello, este año está convencido que sus estudiantes en las primeras experiencias de aprendizaje deberán desarrollar actividades que ayuden a la comprensión del sistema de numeración decimal, lo que acabamos de revisar, colegas. ¿Cuál de las siguientes actividades o situaciones de aprendizaje puede ayudar a construir la comprensión del sistema de numeración decimal? Entonces, algunos colegas no quisieron hablar, creo que hubo una colega nomás que habló, y cuando hablamos de sistema de numeración decimal, estamos hablando
de ese principio de cómo puede componer, descomponer, pero a la vez, al componer, llegar a la decena, o sea, tengo 10 cubitos y necesito hacer algo, ¿no? Y ese proceso se llama canje. Entonces, necesariamente tienes que saber canjear. Entonces, hay cositas que necesitamos manejar. A ver, ¿cuál de estas alternativas puede ser para que el docente José pueda construir en los estudiantes la comprensión del sistema de numeración decimal? La A dice el juego de las tumbalatas en la que haya registro de los puntos de cada participante en un cuadro. B, el juego del banquito en el que haya actividades de préstamo, depósito y canje. Y C, el juego del mundo rayuela en la que cada estudiante participante cuente con casillas numéricas en secuencia. ¿Cuál sería? Hay alguna colega que dijo así un poco timoratamente, dijo el banquito, la B, ¿no? Efectivamente, colegas, tenían razón. Mira que hay que tener muchas, digamos, alternativas para ir siempre analizando y reflexionando sobre las alternativas que emitimos, ¿no? El juego del banquito, si ustedes se fijan, en el banquito ustedes hacen, ¿no? Llevan su platita y depositan, ¿no? Entonces, cuando depositan, no siempre les va a devolver lo que han depositado, sino les puede canjear por un billete más grande, un billete más pequeño, entonces el niño tiene que saber ese asunto de canje. Entonces, todavía en el banquito hay una actividad que es el préstamo, te prestas plata, ¿no? Dame, digamos, 20 soles, te dan en 20, digamos, en 2 decenas, ¿no? Te dan dos palitos, 2 decenas. Y como, digamos, quieres comprar en una tienda un juguete que cuesta 12 soles, seguramente si les das tu 20 soles tienen que hacer tu canje, ¿no? Entonces el que vende tiene que darte algún sencillo, entonces hasta puede decirte, ¿no? No, señor, no tengo vuelto para eso, por favor, hágalo canjear. Entonces, el chico, o perdón, el que está jugando, va al banco y hace canjear en monedas, ¿no? Por ejemplo, una de las decenas tiene que hacerlo canjear pues por unidades, para que vuelva y diga que tiene ya los 12, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Entonces, la única forma de hacer que el estudiante sepa la habilidad de canjear y componer y descomponer una determinada unidad tiene que ver mucho con el manejo de esta palabrita que estamos indicando que es el canje, ¿no? Entonces, de esa forma estamos determinando, estamos ya concluyendo con esta actividad de esta noche, agradeciendo también a cada uno de ustedes. Hemos dado respuesta a los 4 casos que hemos planteado. De hecho, amerita mayor revisión de esta competencia. Todavía nos faltaría, para terminar con esta competencia, el tema de cómo hacemos las operaciones aditivas, cómo hacemos las operaciones multiplicativas y cómo hacemos el tema de las fracciones, cuáles son las estrategias que empleamos para resolver problemas, y luego entraríamos a las otras competencias, ¿no? Está pendiente, todavía necesitamos aligerar, de repente en la siguiente semana más. El viernes había pedido al compañero José Luis que nos brinde para ir concluyendo con esta primera competencia, y luego entraríamos a las demás, y posteriormente todavía nos vamos a encontrar en el desarrollo de la competencia CIT, ¿no? Es decir, ciencia y tecnología, que todavía no hemos visto hasta la fecha, y necesitamos ir entendiendo, por ejemplo, cuáles son los campos que abarca CIT y cuál es el procedimiento o la didáctica que hay que emplear para el desarrollo de esta competencia. Muchísimas gracias, colegas. Esperemos no haberles defraudado. El tema del internet está un poquito bajo, ha ido saliendo, entrando, etcétera. Y agradecerte también a ti,